Este sí que no necesita, con todo respeto, no necesita presentación. Nelson Ávila, adelante. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenido a Unbreak. ¿Cómo lo pasó ayer en el debate? Porque no me diga que no lo vio. Sí, lo vi. Me hice el propósito de verlo. Incluso descarté otro programa, pero felizmente lo habían cambiado. ¿Otro programa de televisión o otro panorama? Otro programa de televisión. Ok. Así que me concentré en ver detenidamente el debate. Esta es su gente. A ver qué me suscitaba. Eso, porque es su gente finalmente. Está viendo a gente de su sector, caras conocidas. ¿Qué le pasó a usted con eso? Bueno, yo siempre en un debate echo de menos el diálogo chispeante, agudo, mordaz, con de pronto pinceladas de humor que siempre son bienvenidas para no hacer tan árida la discusión. Creo que la única pincelada de humor fue una que espetó la expresidenta a propósito de la vieja política. Me dicen vieja, me dicen política, pero que para mi gusto tuvo como por objeto distender las cosas después de la pregunta que le hicieron del 27F. No sé si usted vio alguna otra cosa chistosa, humorística, irónica. No, yo creo que hasta ese minuto Michelle se sentía un tanto incómoda en ese escenario de corte embarazoso, tenso, y que no daba cabida a la distensión. Ella entonces ahí descubrió el punto preciso para producir una burbuja de humor que la verdad fue muy bien recibida por todos. ¿Le gustó entonces eso de la vieja política, el juego palabras? Sí, me gustó porque fue una manera de reencontrarse con ella misma. Y de quitarle a más gravedad y severidad, algo que también es en serio, pero no tiene por qué ser severo como el debate, ¿no? Exactamente. Si no hubiese sido por eso, habría sido algo completamente plano. Ahora, lucimientos así como de espectáculo claramente no tuvo ninguno de los cuatro, pero en términos de planteamiento, en términos de la capacidad de efectivamente responder lo que se les pregunta, que es algo que los políticos en general y el cuento de los fenicios, ya conocemos esa historia, ¿no? A veces se escurren. ¿Cómo los vio en términos de eso, de la seguridad y el aplomo con que contestaron lo que se les preguntó? Bueno, en ese aspecto yo valoro la intervención de Michelle Bachelet porque tuvo en su minuto, digamos, la valentía de enfrentar una pregunta que venía con un cierto elemento complejo. ¿Cómo le llamo cuando digo con su qué? Con su qué. A ver. Y es que se pretendió por parte del entrevistador confrontarla y ponerla incómoda respecto de algo que ella había opinado recientemente y que ahora exhibía una opinión diametralmente diferente. A ver si lo sigo. Está hablando usted de la primera pregunta respecto a la gratuidad y la cita del 8 de abril que hizo Daniel. Estoy hablando sobre el tema de la gratuidad. Entonces, quiso ponerla en una situación inconfortable, Matamala. Pero a ver, un momento, señor Ávila. ¿Será que Daniel Matamala la quiso poner en una situación inconfortable o será que cuando el 8 de abril yo digo una cosa y después digo otra, bueno, lo mínimo que se me requiere es que me explique, entendiendo que hay un derecho humano que es el cambiar de opinión, pero yo tendré que decir que cambié de opinión? Claro, pero es que hay una cierta conducta atávica. Es decir, se intenta pensar que lo que uno piensa en un momento determinado, eso ha de mantenerse congelado en el tiempo y ha de transformarse en una opinión inmutable. Canónica. Y eso es absolutamente erróneo. Claro, la diferencia entre un porfiado y un... Hoy vivimos en una sociedad esencialmente dinámica. Todo cambia y por lo tanto los actores políticos lo menos que pueden hacer es entrar en sintonía
con esa masa movible que son los acontecimientos. Yo comparto con ustedes y sin embargo, ayer fíjese que Andrés Velasco dijo en algún momento, yo cambié de opinión respecto a otro tema del 7%, de no me acuerdo qué, y yo lo destaqué en mi Twitter porque me pareció notable que alguien, usted lo dice con toda razón, cambiar de opinión no solamente es un derecho, sino que a veces se constituye en un deber ponerse a tono con los tiempos, ¿no? Y sin embargo, cuando a alguien lo confrontan, en general en política, con un dicho que no se condice con el dicho presente, en vez de decir, ¿sabe qué más? Cambié de opinión, empieza con unas vueltas raras. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué la candidata entonces Bachelet no pudo decir, ¿sabe qué más? Cambié de opinión? Habló del escenario, de la actualidad, de la gratuidad. Esa es la reacción casi natural de los políticos cuando lo confrontan con una opinión suya que aparece modificada en el tiempo. Y la verdad es que cometen un profundo error. Sí, ¿no? Se humanizan al reconocer que han experimentado un cambio de visión de ciertas cosas. Solo las estatuas no cambian por lo demás, ¿no? Así es, y ya casi ni las estatuas, porque cambian cuando las palomas los bañan con sus miserias. Oiga, senador, ¿usted va a votar por Bachelet? Es lo más probable, ¿no? Aun cuando está también ahí José Antonio Gómez como candidato, pero la verdad es que a uno se le plantea una situación difícil, dado que yo creo que es importante que Michelle salga investida en esta oportunidad de un respaldo sólido, muy vigoroso, que le permita afrontar con éxito el desafío que le viene inmediatamente después. En noviembre. En noviembre. ¿Y a usted no le interesa volver a participar más activamente en política activa? Lo veo tan enterado, le brillan los ojos cuando me habla de estas cosas. Me pregunto entonces si no querrá estar en la chuchoca ahí donde las papas queman. Yo soy un exiliado del sistema actual. Mira, hay una cosa que es bastante dramática. Ocurre que toda la representación ciudadana hoy en día se ha transformado en una farsa. Usted habla del binominal en términos más poéticos, pero en el fondo de la falta de representatividad que implicaría este sistema. Pero más allá del binominal, ocurre que el sistema en su conjunto ha sido virtualmente cooptado por el poder económico. Todos los candidatos que compiten en una determinada elección se ven forzados a tener que juntar un determinado monto de dinero que cada vez es más alto. Sin tener que contar quién se los da. No ponen el suyo, sino que sienten que ellos deben solicitarlo a quienes pasan a ser sus mecenas. Y automáticamente allí cruzan sus manos y quedan casados, quedan cautivos. Casados con Z. De esos intereses, exactamente. Entonces, cuando se habla de que esas personas representan a la ciudadanía, se está mintiendo descaradamente. No es así. La soberanía es del pueblo, pasa a mí, pero por interpósita persona estoy en realidad representando a quien me pagó. Así es. En un escenario como ese, Nelson Ávila no tiene cabida. ¿Y en qué escenario tiene cabida? No tiene nada que hacer. ¿Y en qué escenario tiene Solo cabida? podría, si fuere posible, competir en igualdad de condiciones con todos los que postulan y sin que esté la cola del demonio metida, que son los grandes intereses económicos que van condicionando la voluntad ciudadana hasta transformarla solo en la suya. Pero no bastaría, porque dicen algunos que bastaría con transparentar de dónde vienen las platas para que el diablo saque la cola. ¿O usted cree que tienen que desaparecer, transparentes o no, tienen que desaparecer del financiamiento? Bueno, eso es lo ideal. El financiamiento por parte de los grandes factores de poder económico tiene que desaparecer. Pero en este minuto está extremadamente opaco todo ese tema, porque los depósitos que se hacen en las cuentas de los candidatos son absolutamente misteriosos.
eso está oculto. Nadie puede saber de qué intereses queda cautivo aquel que dice representar a los ciudadanos. Entonces, cuando caemos en una falsedad tan grande como esta, la verdad es que uno dice, o por lo menos yo lo digo, Paso. no tengo nada que hacer ahí. Usted ha sido muy crítico, bueno, en este momento está haciendo una crítica bastante fuerte al sistema, pero en su momento también ha sido muy crítico de la concertación. ¿Cómo ve esta concertación reload, de concertación 2.0 o nueva mayoría? Esta nueva mayoría se ha creado la última oportunidad de poder abordar aquellos temas de fondo que dejó pendiente durante 20 años. ¿Que dejó pendiente o que no estaban en la agenda simplemente? Dejó pendientes. Y poco a poco, a medida que se hizo del poder, fue acostumbrándose a ese ambiente climatizado y ¿Se achanchó por lo la tanto concertación? se fue arranando paulatinamente hasta pasar a ser una muy buena administradora del sistema institucional heredado. Pero además, perdón, Nelson, hay gente que va más lejos, hay gente que dice que no solamente se arranaron, para parafrasearlo a usted, sino que incluso se hicieron amigos del poder económico, y hay quienes, yo he escuchado empresarios que dicen, por favor, que vuelva Bachelet si nunca nos habían jodido tanto como en el gobierno de Piñera. Empresarios de derecha, fíjese, aluciendo a todas las actuaciones que han tenido que ver con la libre competencia, con el CERNAC, con el tema laboral y las fiscalizaciones que se ha hecho desde esa cartera. O sea que hay quienes extreman el argumento que no solamente se arranaron, sino que como que se hicieron cómplices del poder económico. ¿Qué dice usted de eso? Sí, eso desgraciadamente ha dejado de ser una caricatura y hasta una metáfora. Se ha convertido en una triste realidad. Es así. Grandes empresarios, y yo los he oído personalmente, sienten que lo mejor que le pudo pasar a ellos desde el punto de vista del debido resguardo de sus intereses es el gobierno de la concertación en sus diferentes versiones. Porque, en definitiva, les aseguró una paz social muy valorable, pero además les permitió seguir desarrollándose en medio de una institucionalidad pública extraordinariamente precaria que no resguardaba suficientemente bien los derechos de las personas y de los ciudadanos. Entonces, hemos avanzado poco en ese aspecto en particular. ¿Y le tiene fe entonces a esta nueva mayoría de que sea capaz de desempolvar esos temas que no tuvo presente o que dejó pendiente y que se haga cargo ahora? Yo he empezado a hacer el raspado de la olla en cuanto a fe, confianza e ilusiones, para poder animarme de nuevo. Y creo que esta es la última oportunidad que realmente tiene este conglomerado para abordar los temas que siguen pendientes en el país y que son muy de fondo. Esta institucionalidad aún tiene el sello indeleble de la dictadura. Y a propósito del sello indeleble de la dictadura, en su opinión, ¿qué pasa con la Constitución del 80? O la del 2005, como dicen algunos, a propósito de la infinidad de modificaciones que se le hizo, ¿no es verdad? Ricardo Lagos presentó esta nueva Constitución, pero lo cierto es que estamos un par de años después de eso y está de nuevo la Constitución en el centro de la discusión y el método, si es que hay que cambiarla, para cambiarla. ¿Qué le parece a usted esto de la Asamblea Constituyente? A mí me parece un paso esencial. A pesar de que implique pasar por el aro la actual Constitución, dado que ella no considera en su articulado esa posibilidad. El punto está en que creo que hay que hacer un debate nacional para dar cuenta de un hecho manifiesto, y es que los sectores políticos que representa, en este caso, o que va a representar Michelle Bachelet, quedaron cautivos dentro de una institucionalidad
que no les da salida, que solo, como dijo Jaime Guzmán, pueden hacer aquello que los que hicieron la institucionalidad y la Constitución deseaban que se haga. Entonces, en esas condiciones, cuando a ti te meten en una institucionalidad tramposa, no tienes más alternativa que romper de alguna manera ese cerco y hacer la tortilla, para lo cual debes quebrar huevos. Quebrar huevos entonces como sinónimo de saltarse los procedimientos consagrados al interior de la propia Carta Fundamental. Pero ¿sí? Saltárselos de una manera democrática. ¿Cómo hacerlo? El problema de saltárselo de una manera democrática es quién entra a definir qué es de una manera democrática. Quizás su definición Por ejemplo, no es la misma que la mía y ahí podríamos colisionar. Pero yo creo que hay que tratar de imitar lo que en su minuto se hizo en Colombia. También había algo parecido y se hizo una tercera urna para recoger la opinión de la ciudadanía a propósito de una elección y pulsar cuál es el ambiente que había para una nueva constitución pasando por una asamblea constituyente. Ahora no pasa... Fue un éxito aquello. Sí, pero no pasa que empieza a transformarse la constitución del 80 en la mejor excusa. Miren que nos metieron dentro de una caseta telefónica. Dentro de una caseta telefónica no podemos desplegar nuestras políticas, dicen los que tuvieron 20 años. Y ahora también en una promesa como del mundo de la alegría ya viene, como que la alegría en este caso fuera la asamblea constituyente. No es entendiendo que una carta fundamental es eso, fundamental, pero no es también la mejor de las excusas en el entendido de que una carta fundamental puede modificarse radicalmente, hacer desaparecer estos altísimos quórum, hacer desaparecer la imposibilidad de cambiar el binominal, y eso nos daría una constitución bastante distinta a la que es hoy, sin haberla botado a la basura por completo. Sí, claro, pero tiene grandes riesgos esa alternativa. ¿Y la suya no? La mía también, pero tiene un elemento a favor y es que integra al conjunto de la ciudadanía en un debate fundamental para el país y que creo que haría comprender a mucha gente que estamos en una encrucijada histórica y debemos resolver si continuamos por el mismo camino, y esto significa descartar toda posibilidad de cambio y por lo tanto que continúe la acumulación en cada vez en menos manos y todos los problemas derivados de la falta de distribución apropiada de la riqueza, etc. Es decir, todas las lacras que trae consigo el actual sistema se harían ad eternum, sin alteración alguna, versus un camino que implique hacer un rediseño institucional partiendo por una nueva constitución y que permita de una vez por todas consagrar en nuestra Carta Fundamental derechos que son absolutamente esenciales. Está manoseado el concepto de la tercera vía y se nos acaba el tiempo, pero igual no puedo no decirle que frente a la eternización del statu quo y los cambios, bueno, hay varios grises entre medio. Ayer lo dijo la candidata suya. Así no es. tengo por qué como político referirme las cosas en blanco o en negro. Me pareció que su respuesta era así. Pero tengo dos preguntas más que hacerle antes de que me rete el jefe. Primera, ¿tiene el diccionario de la Real Academia en el velador permanentemente, sí o no? Debería ser mi libro de cabecera. ¿Pero no es? Pero no lo es. Y creo que me han dado una buena idea. Yo lo tengo acá, fíjese. Aparte de tenerlo en la cabecera, lo tengo siempre acá. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que le hemos preguntado también al público de Terra y quiero que me acompañe a leer esta encuesta y sea el primero en contestarla conmigo. ¿Quién ganó el debate presidencial? Aunque creo que ya lo medio contestó, pero bueno, ¿quién ganó el debate presidencial televisivo del pacto opositor? Nueva mayoría. Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, Andrés Velasco o Claudio Rego. A, B, C o D. Yo digo Canal 13 por haber tenido la iniciativa. Canal 13 y CNN Chile y le queda la boca donde mismo. Canal 13 por haber tenido la iniciativa y al mismo tiempo no puedo dejar de destacar con letras de molde a CNN Chile. Bravo. Que en conjunto tuvieron la feliz iniciativa de organizar este debate y la gente los premió con un rating de reality. La verdad que sí.
Muchas gracias, felicitaciones también entonces a la que tuvo la buena idea de traer a este invitado, Daniela Calderón. Muchas gracias, Nelson, ha sido un placer escucharlo hablar. Además, vamos a ver el resultado de la votación, pero mientras déjeme piropearlo en un mundo en que la gente está usando, sí, Michelle Bachelet, pero déjeme piropearlo, porque en un mundo en que los chilenos cada vez usamos un lenguaje más pobre, en que deben ser 500 palabras las que maneja el chileno promedio, es un placer conocer a alguien que maneje el léxico y la lengua de Cervantes como corresponde. Así es que un placer. Qué y vamos maravilla. A ver, fíjese usted, que Michelle Bachelet... Qué delicia escuchar eso. Ay, mire, Michelle Bachelet junto con usted llegan al 24%, digamos, respecto de que fuera la ganadora ayer. José Antonio Gómez estaría como en el cuarto lugar. Andrés Velasco estaría como lejos el ganador, ¿no? Con un 43, alguito más de un 43%. Entonces el second best, tanto se habló de eso ayer, finalmente terminó siendo Michelle Bachelet, al menos al gusto de la gente que nos está viendo en Terra. Una vez más, Nelson, me despido y le agradezco que haya venido a visitarnos. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Pase nomás. Ya puedo partir, ¿verdad? Puede partir. Sin remordimiento. Sin remordimiento y hacia la izquierda como a usted le guste, mire. Gracias. No hay de qué. Ok, chao. Y vamos al primer video del día. Una estrella porno. Sí, escuchó bien, estoy hablando de una estrella porno. Tenía como cierto encono contra su colegio, un colegio muy tradicional. ¿Y qué hizo en venganza? Se fue a constituir a su colegio semidesnuda y se filmó. Vamos a verla. Una estrella del cine porno regresó a la escuela católica donde cursó la primaria y se masturbó en el campus para vengarse de las agresiones de las que era víctima. Val Midwest, de pequeña, estudiaba en una escuela católica de Nebraska, en Estados Unidos, y era conocida por su verdadero nombre, Valerie Dodds. Al graduarse, ella se metió en la industria del cine para adultos y, según afirma, sus compañeros la discriminaron por eso. Ella ya no pudo con las burlas y acusaciones de sus ex amigos conservadores y regresó a la escuela de donde salió para tomar imágenes masturbándose con un crucifijo en el campo de juego. Cuando la policía se enteró de lo sucedido, la multó por allanamiento de morada y exhibicionismo. A ella no la intimidaron las sanciones y regresó a la escuela para pasearse en topless y en una diminuta tanga.